Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Ana María Vélez y aquí comienza la otra cara de la moneda de Cable Noticias. Para mí, como siempre, es un placer saludarlos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la tercera ola de contagios de COVID-19 en Colombia. Ese tercer pico que estamos atravesando en este momento y que ha derivado en una serie de nuevas medidas por parte del gobierno nacional y que han sido instauradas o aplicadas en diferentes sectores del país. Vale la pena mencionar que hay algunas ciudades que se encuentran en alerta con respecto a otras que todavía no logran llegar a ese tercer pico por completo. Sin embargo, se van preparando y a partir de lo que viene sucediendo en otros departamentos, pues se toma como ejemplo para tratar de frenar un poco esa tercera ola que está llegando con toda la fuerza posible. Vale la pena mencionar, por ejemplo, el departamento de Antioquia. La situación que se está viviendo allí es realmente preocupante. ¿Por qué razón principalmente? No solamente porque llevan varios días ocupando el primer lugar en contagios en todo el país, más de 2.000 casos diarios, sino adicionalmente porque hay muchas camas de las unidades de cuidados intensivos que se encuentran a punto de desbordarse. Hay incluso hospitales que ya llegaron al 100% y por ello desde allí se ha lanzado un SOS a otras partes del país para poder trasladar a los pacientes y de igual forma se ha hecho un llamado al gobierno nacional. Vean ustedes incluso las últimas declaraciones que han dado mandatarios como Daniel Quintero, el alcalde de Medellín. Veamos lo que ha escrito en su cuenta de Twitter en las últimas horas precisamente. Ha dicho exactamente lo siguiente: tendremos pandemia todo el 2021, cada vez más agresivo y más contagioso. Enfrentamos el tercer pico, sin embargo habrá cuarto y quinto. Cada vez hay mayor proporción de jóvenes y adultos jóvenes en UCI. Las noticias de Europa y Brasil invitan a cuidarnos, tapabocas y distancia. Ese es el llamado que hace el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. De igual manera también ha invitado incluso a diferentes profesionales de la salud que son necesarios como intensivistas y enfermeros para que se acerquen a las instalaciones de la Secretaría de Salud y puedan ayudar en este momento tan crítico, no solamente para Medellín, sino en general para todo el departamento de Antioquia. Los invitamos para que participen a través de nuestras redes sociales en Twitter, @CableNoticias y @LaOtraCaraCN. Hoy tendremos el hashtag Tercer Pico Colombia. Pues entramos en materia. Hoy nos acompañan Germán Reyes Forero, él es presidente de la Asociación Médica de Antioquia. Muy bienvenido a la otra cara de la moneda. Ana María, Jaime, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Ustedes tan gentiles, tan amables con Antioquia, con los antioqueños y con la Asociación Médica de Antioquia. También nos acompaña Jaime Ordóñez, él es epidemiólogo e investigador senior en True Consulting. Bienvenido a la otra cara de la moneda. Ana María, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, doctor Reyes. Bueno, y voy a hablar primero con el doctor Germán Reyes por una razón primordial, y ha sido ese SOS, ese llamado urgente al gobierno nacional. ¿Qué es realmente lo que sucedió en el departamento de Antioquia? ¿Por qué los vemos ante una de las peores crisis que ha tenido el departamento desde el inicio de la pandemia? Bueno, usted decía algo al principio de esta charla, es el crecimiento exponencial progresivo desde hace 2 semanas aproximadamente del número de contagios y de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, y no solamente las unidades de cuidados intensivos, sino también de los servicios de urgencias, servicios de hospitalización, unidades de cuidados intermedios. La Asociación Médica de Antioquia, conjuntamente con la Veeduría Ciudadana de la Vacuna y la Vacunación, hemos visto y hemos hecho el seguimiento correspondiente. Hacen parte de la Veeduría epidemiólogos, docentes universitarios, el movimiento social, la academia está presente también allí. Y desde hace días hemos venido insistiendo en la necesidad de apretar, digámoslo así, las medidas por parte de la Gobernación de Antioquia y del Gobierno Nacional. Algunas se tomaron ahora antes de la Semana Santa. Sin embargo, creemos que esas medidas son completamente insuficientes ante la pandemia en el departamento de Antioquia. No solamente Medellín, es el departamento de Antioquia en su conjunto el que está hoy en una situación supremamente crítica. Si no tomamos las medidas que estamos proponiendo, hoy, en una semana, a más tardar, estaremos arrepentidos y estaremos en peores circunstancias.
Germán, ya entramos entonces en unos minutos en materia para que nos explique exactamente qué se está pidiendo desde Asmedas y cuáles serían unas medidas más apropiadas teniendo en cuenta la situación crítica que atraviesa el departamento de Antioquia. Pero antes también quería preguntarle a Jaime Ordóñez si es cierto lo que ha dicho el alcalde Daniel Quintero respecto que ahora el hecho de que los jóvenes sean los mayores contagiados, esto ha elevado esa tercera ola. Él dice que la causa de esa tercera ola precisamente son los jóvenes, que además están ahora también llegando a las unidades de cuidados intensivos cuando se creían a veces mucho más fuertes para la enfermedad, para hacerle frente a la enfermedad. Pues Ana María, más que la causa son las víctimas. Claramente la causa es el virus. Ahora bien, la razón es, o la pregunta de interés es, ¿por qué cambió el comportamiento epidemiológico del virus? Fíjese que los recrudecimientos anteriores, ya claro, yo no hablo de olas, sino de recrudecimientos, porque para hablar de una ola hay que asumir que hubo un control previo, y aquí nunca ha habido un control de nada, pues en el país, ni en Antioquia, ni siquiera en todo el continente americano. Entonces este recrudecimiento se diferencia a los anteriores en que el primer recrudecimiento tuvo relación con el primer día sin IVA, el segundo con las fiestas de diciembre, sobre todo a finales de noviembre, desde muy temprano la gente comenzó las fiestas de diciembre, y esta no tiene ninguna relación. Es decir, fíjese que llevamos que en este ascenso 3 semanas, desde mediados de marzo, o sea que son personas que se infectaron entre finales de febrero y principios de marzo, y ahí no había ninguna fiesta de nada, no había nada social. Por tanto, hay claramente un cambio en el comportamiento del virus, y lo más probable es que se deba al linaje P1, que es el que se llama la variante de Brasil, y ahí vemos cómo está recrudecido en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Perú, en Chile, varias islas del Caribe, como Curazao, el Caribe neerlandés, tienen serios recrudecimientos en este momento. Entonces, pero aquí no lo sabemos porque Colombia hace más o menos 2.3 secuencias genómicas por cada 10.000 casos positivos. Eso no es nada, es muy difícil identificar que ya haya un cambio en el perfil del virus. Entonces, pues apenas hemos hecho 571 secuencias genómicas en más de 2.4 millones de casos. Es muy difícil identificarlo con tan poquitas secuencias genómicas. Entonces, pero clínicamente sí es muy sospechoso porque se parece a lo que está sucediendo en los países donde ya han identificado el linaje P1. Entonces, y el linaje P1 es más agresivo, eso ya está claramente descrito, y eso es lo que estamos viendo en este momento. ¿Qué podría ser? Y es una de las hipótesis entonces que plantea Jaime. Germán, con respecto precisamente a esas medidas que harían falta, ¿cuáles son puntualmente las que está pidiendo Asmedas para que se pongan en práctica y que son mucho más estrictas que lo que hasta ahora se ha definido para el departamento por parte de la gobernación y que de igual manera ha sido también una forma de acatar lo que ha dicho el gobierno nacional? Yo sé que va a ser drástico y que es una medida impopular, indiscutiblemente, pero nosotros creemos que hay que entrar en cuarentena total. Hay que hacer un aislamiento total de la población. Nuevamente, como dice la gente, nos van a encerrar. Definitivamente no hay otra alternativa. Esa es una primera. Segundo, hay que intensificar la vacunación. Más vacunas que mande el gobierno nacional, más vacunadores, empezando por los trabajadores de la salud que están todavía sin vacunar en su totalidad. Es inadmisible que haya todavía en Antioquia médicos, enfermeras sin vacunar. Los vacunadores no están vacunados. Esa es la otra. La otra es hacer pruebas masivas, testeo, PCR masivo, para poder identificar y hacer cercos epidemiológicos efectivos. Obviamente la cuarentena debe estar acompañada de un apoyo alimentario básico a la población para que pueda estar las 2 semanas que proponemos nosotros en cuarentena. Lo otro es lo que decía el doctor Ordóñez. Es necesario que las facultades de medicina o de ciencias de la salud del departamento de Antioquia, conjuntamente con el Instituto Nacional de Salud, empiecen a identificar y que digan con certeza si hay una nueva cepa y de qué tipo de cepa es la que está circulando, que sí, todo hace pensar que es una nueva cepa, que es mucho más agresiva y está relacionada con que está afectando a gente más joven. Hoy tenemos la población mayor de 80 años en Antioquia casi toda inmunizada parcialmente, porque es que la inmunización, y el doctor Ordóñez me corrige, se obtiene
realmente cuando se aplican las 2 dosis recomendadas y en el tiempo recomendado por el fabricante correspondiente. Y tenemos 0,7% de vacunados en el país, no podemos pensar en inmunidad de rebaño. Pero la otra cosa que yo llamo la atención, doctor Ordóñez, es, si bien es cierto no hubo fiesta durante el tiempo, aparentemente no hubo fiesta, sí hubo un relajamiento, mucha confianza dentro de la población. Yo estuve casi todo el tiempo el año pasado en cuarentenado, digámoslo así, en San Jerónimo. Vine a Medellín, se me ha olvidado prácticamente manejar y los tacos eran impresionantes. Los centros comerciales llenos de gente, ¿cuáles protocolos? No, los restaurantes llenos de gente, ¿cuáles protocolos? El metro lleno de gente, los buses llenos de gente, ¿cuáles protocolos? Entonces no hay un relajamiento de la población por confianza, y otro elemento es que hay muchos antivacunas que han hecho una propaganda supremamente malsana, desconfiando de la ciencia, desconfiando de la vacuna, y todavía están pensando a lo Bolsonaro, el presidente del Brasil, que cree que no hay gripa, y vea el problema que tiene tan serio el presidente del Brasil. Entonces hay una falta de credibilidad de parte de la población que yo creo que nos corresponde a nosotros, los médicos, los trabajadores de la salud, el sector científico, que la comunidad, si no creen los políticos, crean los científicos, y recuperar esa confianza hacia las recomendaciones que se hacen desde el sector científico. Muy bien, a nuestros 2 invitados los vamos a pedir que se queden con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa para continuar con esta charla en la que estamos hablando sobre este nuevo brote que está atravesando el país y que requiere medidas más efectivas, no solamente por parte de los gobiernos locales, departamentales, regionales, sino de igual manera por cada uno de los ciudadanos. Pues todo indica que bajamos la guardia y el resultado es lo que estamos viendo en este momento, un tercer pico de COVID-19 en Colombia. Ya regresamos aquí en La Otra Cara de la Moneda. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias estamos hablando sobre el tercer pico de COVID-19 en Colombia. ¿Cuáles fueron las medidas que anunció el gobierno nacional para el país, teniendo en cuenta las más recientes cifras y cómo han ido aumentando los contagios? Escuchemos al presidente de la República, Iván Duque. Existe el riesgo de un nuevo ascenso nacional en las próximas semanas. Por lo tanto, debemos actuar, prevenir y tomar decisiones oportunas. Los municipios en observación por aumento en la curva de casos y muertes son Bogotá, Manizales, Armenia, Tunja, Barranquilla, Montería, Leticia y Pereira. Las ciudades en observación por incremento tanto en casos y muertes como en la ocupación de unidades de cuidado intensivo son Medellín, Cali, Santa Marta y Barranquilla. En consecuencia, el Gobierno Nacional, en cabeza de los Ministerios de Salud e Interior, por medio de una circular, ha emitido una serie de recomendaciones para ser implementadas a partir de las 0 horas del próximo lunes 5 de abril de 2021 hasta las 0 horas del lunes 19 de abril de 2021, con el fin de disminuir el riesgo en el contagio del COVID-19. Muy bien, pues la Asociación Médica de Antioquia, ASMEDAS, ha dicho que estas son medidas todavía insuficientes las que se han tomado y que se requeriría de por lo menos medidas tan estrictas como las que vivimos el año pasado, en 2020, una cuarentena estricta que permita frenar por un buen tiempo el número de contagios y por ende la ocupación de las camas de cuidados intensivos. Pues continuamos en esta charla. Recordemos quienes nos acompañan esta noche: Germán Reyes Forero, presidente de la Asociación Médica de Antioquia, y Jaime Ordóñez, epidemiólogo e investigador senior en True Consulting. Pues vamos a preguntarle en este momento a Jaime Ordóñez qué piensa de esa posibilidad de entrar en una cuarentena estricta nuevamente. Hasta allí tendríamos que llegar realmente si queremos frenar, o con las medidas anunciadas por ahora es suficiente. Ana María, mira, podemos aprender de lo que ya pasó acá y de lo que está pasando en otras partes del mundo. Vimos que las cuarentenas estrictas, la verdad, seamos honestos, no tuvieron el mayor impacto. De hecho, hay bastante literatura al respecto. Un buen ejemplo que podemos tener en este momento
es el Reino Unido. El Reino Unido esta semana bajó de forma importante el número de contagios. Y Reino Unido tiene dos características. Una fue la que dijo el doctor Reyes. Reino Unido tiene el programa de vigilancia epidemiológica activo, uno de los más grandes del mundo. ¿Qué es eso? Cuando uno se encuentra ante un brote o una epidemia, no se queda en el hospital esperando que la gente llegue enferma a consultar. No, sale a la calle a buscarlos. ¿Dónde? En población que aparentemente está sana, que en esta pandemia es muy importante, porque recordemos el concepto de infectado asintomático. Y el problema del infectado asintomático es como un caballo de Troya. No sabe que está enfermo, está asintomático, pero está infectando a otras personas. Eso es gravísimo. Entonces, montar un buen programa de vigilancia epidemiológica que no se ha hecho. Esa es la verdad. Todavía seguimos haciéndole solamente pruebas al que consulta y hacer el cerco epidemiológico cuando medianamente se pueden identificar. Entonces el país no ha tenido esa posibilidad real. Segundo, ¿qué tiene el Reino Unido? El Reino Unido solamente funciona la economía, lo esencial. Restaurantes no funcionan, llevan mucho tiempo sin restaurantes, sin bares, eso está cerrado. Es decir, el comercio no esencial no funciona. Entonces la gente no está obligada a quedarse, no hay cuarentena, pero si no hay comercio no esencial, mucha gente pues se va a terminar quedando de manera voluntaria. Tercero, recordemos que esto se necesita que haya humanos. Y si los tenemos circulando, va a ser más complicado. Reino Unido tiene cerrado el ingreso y la salida. Obviamente, hay unas restricciones. Para ingresar al Reino Unido, primero, desde aquí de Sudamérica, olvídese. No, ni siquiera nos dejan entrar. Pero a los que dejan entrar, los dejan 5 días en un hotel que paga la persona, no paga el Estado. Al quinto día le hacen una PCR. ¿Y por qué al quinto día? Porque es que hay un periodo de latencia en el cual la persona puede ser negativa de estar infectada. Esa PCR sí la paga el Estado. Si es negativa, ya puede terminar su aislamiento. Claro, con esas condiciones, ¿quién va a ir al Reino Unido? Me toca quedarme 5 días encerrado. Y salir del Reino Unido es un camello. Es decir, usted tiene que demostrar a ciencia cierta que es que si usted no sale del país a hacer eso, pues se va a caer el mundo. Usted es una persona muy importante para el mundo, para que lo dejen salir. Pero aquí está abierto todas las fronteras. Aquí se puede salir a pasear, a vacunarse a otros países y devolverse, ponerse la segunda dosis en ese país y devolverse. Entonces, mientras no haya un control estricto de las fronteras, Chile ya tiene cerrados los cielos también. Mientras no haya un control estricto del comercio necesario, mientras no haya un programa de vigilancia epidemiológica activa, y claro, también lo que dice el doctor Reyes, y mientras no se aumente la velocidad de vacunación, eso va a ser muy difícil, Ana María. Así es, y es que cuando uno piensa en las diferencias entre las cuales los gobiernos del mundo han actuado frente a la pandemia, pues uno podría comparar incluso y totalmente opuestos lo que ha sucedido en Reino Unido versus lo que ha sucedido, por ejemplo, en Brasil, que es definitivamente una de las campañas más desastrosas y que hoy tiene los resultados más preocupantes del mundo, porque lo que se está viendo en Brasil es realmente doloroso. Doctor Germán Reyes, cuando ustedes han analizado desde Asmedas lo que ha hecho propiamente el gobierno de Antioquia, la Secretaría de Salud de Antioquia, ¿cuáles serían esos pros y esos contras y esas críticas que hoy en día pues resultan incluso constructivas porque ustedes buscan es que el gobierno reaccione y cambie en algunas de estas medidas? ¿Dónde vieron quizá el quiebre? ¿Dónde pudo haber sido lo más por decirlo de alguna manera, dónde estuvo el error de la Secretaría de Salud de Antioquia respecto a que se derivara hoy en una situación tan crítica para el departamento? Primero una aclaración, doctor Ordóñez. Nosotros sacamos ese documento conjuntamente con la Asociación de Anestesiólogos de Antioquia y conjuntamente con la Asociación de Cuidado Crítico. Y estamos de acuerdo igualmente con la Asociación Nacional de Medicina Interna, que acompaña esta discusión. Igualmente en la federación, así creo que no lo ha firmado, pero la Federación Médica Colombiana también está compartiendo los criterios nuestros. Lo que usted dice es muy cierto. Es decir, la presión aquí de los restaurantes, la presión aquí de los bares y de los que tienen discotecas es mucho. No es solamente sobre la Secretaría de Salud Municipal y el alcalde de Medellín, sino en todos los municipios del Valle de Aburrá, ¿no es cierto?, de que se va a quebrar la economía porque la gente deja de ingerir licor,
se quiebra más fácil los hospitales si la gente deja de ingerir licor, porque gran impuesto, parte del impuesto va para el sector salud. Estoy de acuerdo con que hay que tomar todas esas medidas, lo dije al comienzo, la gente no sé por qué tiene que, si es que tiene mucha plata, tiene que salir a lorear, que llamamos nosotros aquí, cuando no sale por lo indispensable. Y lo mismo, hay que intensificar el trabajo en casa o en el teletrabajo. Es decir, una serie de medidas que hay que tomar. Ahora, lo que pasa es que las secretarías de salud, tanto municipales como departamentales, dependen del gobierno nacional. Y en eso ha habido contradicciones. Obviamente, en cualquier cosa hay contradicción. Pero yo veo que la Secretaría de Salud departamental quiere avanzar en el proceso del confinamiento. Porque confinamiento no es solamente quedarse en las casas. No, confinamiento es hacer otra serie de cosas para que el sector salud pueda trabajar, pueda recuperar su energía, recuperar la infraestructura hospitalaria, dar posibilidad de descansar, porque es que los trabajadores de la salud, entre otras cosas, insisto, no están vacunados en su totalidad, también se contagian. Aquí hay que cerrar los aeropuertos. Qué pena nos da. A Medellín llega mucho turista. Si ustedes revisan las cifras de dónde hay más contagios, resulta que hay más contagios en el Poblado y en Belén. ¿Por qué? Porque al Poblado es donde llegan el mayor número de extranjeros visitantes y ahí no hay ninguna limitación en los vuelos aéreos del extranjero, como lo anotaba el doctor ahora, en el Reino Unido. Aquí no hay ninguna limitación. Y lo otro que proponemos, pero es para allá, es hacer un puente aéreo y un puente terrestre para utilizar unidades de cuidados intensivos que existen en otra parte del país. Nuestra consigna es muy sencilla. Colombia, un solo hospital. Entonces, los pacientes que no podamos atender en Antioquia y en el Valle de la Aurrá, específicamente, que es donde más están concentrados los servicios de urgencia y de tercer y cuarto nivel, sean trasladados, por ejemplo, a Bogotá, que tiene un porcentaje de ocupación, entiendo yo, lo veía hace 2 días, del 60%, o el eje cafetero, donde es más bajito el porcentaje de unidades de cuidados intensivos, e ir suspendiendo todas las cirugías selectivas. Obviamente hay presión de sectores del gremio médico para que no se suspendan las cirugías selectivas, por ejemplo, los cirujanos plásticos. Obviamente, ¿no? Los que hacen cirugía estética. Pero aquí, por sobre todo, la vida de la gente, la vida de los pacientes, y yo creo que hay que hacer una gran campaña sobre la población, y en eso yo creo que las autoridades no han sido suficientemente contundentes de desbaratar el discurso de los antivacunas y de los que creen que todavía esto es una gripe. Así es, doctor Germán Reyes. Y para culminar, una última pregunta al doctor Jaime Ordóñez. Respecto a las vacunas, que no hemos tocado mucho ese tema, quisiera que rompiéramos algunos mitos para que las personas no se sigan relajando, porque ni siquiera con la primera dosis se pueden relajar, pero tampoco con la segunda dosis pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué es importante también que la población entienda que el hecho de que algunos por allí estén vacunándose no implica que yo deje de cuidarme así a mí no me hayan vacunado? Porque también estamos viendo eso, como que el relajamiento no es solamente porque a mí me vayan a vacunar, sino porque están vacunando a otros y la confianza ha ido ganándonos más terreno del esperado. Claro, lo que sucede con esta vacuna y con cualquier vacuna es una cosa muy sencilla. Las vacunas nos protegen de enfermar, pero no disminuyen lo que llamamos el estado de portador. Podemos seguir siendo portadores de la enfermedad. Entonces, listo, yo no me enfermo, pero yo la puedo estar portando. Entonces, aquí nadie va a estar bien hasta que todos estemos bien. Por tanto, una vez vacunado, tenemos que seguir exactamente con las mismas medidas de autocuidado. La mascarilla, el distanciamiento social, los sitios bien ventilados, porque a los que no han vacunado, que nos rodean, los podríamos infectar. Podríamos convertirnos en una especie de transportadores de una bomba biológica, sin quererlo obviamente, pero el hecho de que no lo deseemos no significa que no lo estemos haciendo. Entonces las personas vacunadas
en ese sentido, digamos que serían peligrosas porque no se van a enfermar, pero sí podrían ser transportadores. Entonces, por eso es que nadie va a estar a salvo hasta que todos estemos a salvo. Muchas gracias, doctor Jaime Ordóñez, epidemiólogo, investigador senior de True Consulting. Gracias por haber estado con nosotros y de igual manera al doctor Germán Reyes Forero, presidente de la Asociación Médica de Antioquia ASMEDA. Ana María, muchas gracias por la invitación. Doctor Reyes, una feliz noche. Ejército de blusas blancas, vacunas y vacunadores, vacunación masiva express, es urgente. Es urgente y es urgente que como colombianos nos sigamos cuidando, no bajemos la guardia, no nos confiemos por el hecho de que algunas personas se estén vacunando en este momento. No podemos ceder a la enfermedad. Estamos atravesando el tercer pico de COVID-19 en Colombia. Nos está cobrando vidas y es nuestra responsabilidad. Allí ustedes que nos están viendo desde las casas, cuidarse. No bajen la guardia. Es el mensaje que hoy tenemos desde Cable Noticias aquí en La Otra Cara de la Moneda. Gracias por acompañar.